La idea de hoy es que comience Daniel Rosso, dándonos algunos conceptos más teóricos, continuando con lo que charlamos un poco en el primer taller. Y la segunda parte, tenemos la idea de trabajar en conjunto como una actividad más práctica para que esto tenga un sentido más práctico. ¿Qué es Durán Barba? Es el proceso de tecnificación de la comunicación de la derecha. Eso es básicamente. Los movimientos sociales, los movimientos populares, no podemos dejar que la técnica comunicacional solo esté en el otro lado, porque si no le damos muchas ventajas. Ahora, nosotros no podemos construir un Durán Barba porque haríamos lo mismo que ellos, y nosotros necesitamos tomar la necesidad de construir estrategias comunicacionales, pero a la forma nuestra, a la forma de los movimientos sociales, los movimientos populares, los partidos políticos comprometidos con el campo nacional y popular. Entonces hay que construir una especie de Durán Barba colectivo, que es un oxímoron, ¿no? Es algo que no puede existir. De algún modo abrimos este curso en la UBA como una instancia, el tercero ya, como una instancia de reflexión colectiva y de discusión colectiva acerca de cómo hacer comunicación política en un contexto en el que la derecha se ha tecnificado muchísimo. ¿Qué pasa con esto de la tecnificación de la comunicación política? Bueno, una cosa que pasa es que para la derecha la comunicación no es solo una cuestión instrumental, o sea, de saber manejar redes o saber escribir un material, etcétera, etcétera. Eso por supuesto es fundamental. Pero ellos lo que han hecho es armar grandes estrategias de comunicación y ser muy sofisticados en su aplicación. El macrismo ha construido algo así como una ética de la escucha. O sea, para el macrismo gobernar es escuchar. O sea, ha trasladado el centro de la comunicación del uso de la palabra a la escucha de la palabra. Esto del macrismo yendo con, no un dirigente, cuando salen a timbrear, salen 200, 300 dirigentes en todo el país, lo hacen con una acción coordinada. Porque ¿qué hacen con los timbreos? Lo primero que hacen es colocar la política en el mundo privado. ¿Qué es para nosotros la política? Algo del mundo público. La primera operación que hace con el timbreo es, digo, para ir describiendo las operaciones que son como poco visibles que despliegan, ¿no? Sacan la política de lo público y con el timbreo la colocan dentro del mundo privado. O sea, la política es algo que pasa luego de que le tocas el timbre y ingresás a su mundo privado. Olvídense de las asambleas, de las discusiones entre compañeros, de la cosa pública. No, la política es eso que está ahí adentro. Pero hacen otra cosa. El discurso político e ideológico siempre requiere de una distancia. Porque esto es como paradójico, porque uno dice, bueno, la buena política es aquella política participativa que pone a todos en un mismo plano. Eso es cierto en parte, porque en parte también es cierto que la política, la acción militante requiere de una distancia. O sea, ¿qué hace un militante, un dirigente político? Va a los compañeros que no están dentro de que no están afiliados, que no están dentro de un proceso político, la práctica de ustedes todo el tiempo, y lo intentan convencer, lo explican, exponen sus ideas, por lo cual hay una distancia. Sin esa distancia, que podríamos llamar que es una distancia como pedagógica o propositiva, es difícil que haya política. Porque justamente la política necesita de eso. O sea, si la política y la sociedad están mezcladas, no hay política. La política necesita esa distancia. Entonces, ¿qué hace el macrismo cuando va, toca timbre y habla de política dentro del mundo privado de los argentinos? Elimina esa distancia y por lo tanto elimina la política, elimina la representación. Ahí ya no hay representación, hay como una especie de igualación horizontal en donde todos somos iguales y efectivamente lo que queda disuelta es la representación. El macrismo dice mientras afirma que no le conviene decir, o anuncia que no dirá lo que en ese momento está diciendo. Es esa contradicción, esa cosa bifronte, es una cosa y es la otra, es eso. Digo para abordar como toda la complejidad, porque
no estamos frente a un experimento neoliberal que sea sencillo. Porque uno podría decir, mira, es un experimento neoliberal que reprime todo el tiempo y ya. Es que no solo hacen eso. Eso también lo hacen. Efectivamente han reprimido en PepsiCo, han reprimido en... al maestro, o sea, efectivamente reprime. Pero no solo. Después de años, el neoliberalismo ha desarrollado aprendizajes. Y hoy monta un sistema, porque si no uno no entiende cómo hay amplios sectores medios que lo van a votar en la próxima elección. Es necesario tomarlos en serio, porque no es un experimento lineal. Porque si no, no se explica cómo van a sacar el 45% de votos en la ciudad de Buenos Aires. Que hay que buscar el modo de generar un lenguaje que le permita a los sectores trabajadores hablar con los sectores medios. Si no entonces, ¿y para eso qué necesitamos? Necesitamos saber más o menos con qué categorías están funcionando esos sectores, para poder hablar con ellos, porque si no, todo el tiempo lo que terminamos como una especie de algoritmo de Facebook en donde hablamos solo entre nosotros. ¿Cuál es la idea de ciudadanía que propone el macrismo? La idea de ciudadanía es un ciudadano que habla con la política cada vez que la política va en busca de él y le toca el timbre, que envía un mail, que mete un mensaje en el Facebook. Sí. Es una idea de ciudadanía fácil, ¿no? Bueno. Ahora, por un lado, en la línea de lo que veníamos planteando es, por un lado, el macrismo va hacia ese mundo privado y efectivamente ahí como disuelve la representación porque elimina la distancia entre política y sociedad, queda como una sola unidad, queda como algo homogéneo. Por el otro lado, ahí, en esa zona, de algún modo en su silencio representa los factores concentrados de la economía. Por el otro lado, ese silencio no lo puede mantener porque necesita hablarle a los sectores económicos concentrados, entonces hace esta operación de decir que no va a decir lo que está diciendo, y entonces efectivamente hay algo de anuncio ahí de lo que va a hacer. Se visibilizan más con este discurso liberal republicano, por eso el eje anticorrupción, por eso el eje no al autoritarismo, ¿no? Si ustedes ven, es un discurso que efectivamente además cumple otra función importante, que es prestarle al macrismo una dimensión moral que el macrismo no tiene. ¿Desde cuándo el macrismo puede contrastarse con el kirchnerismo en términos de discurso moral? Si Macri tiene 70.000 causas. No sé, Macri tiene más causas que todo el kirchnerismo junto. O más o menos. ¿No? Bueno, básicamente porque hay este conjunto de dirigentes nómades que en su caminar por el sistema de partido desembocaron en el macrismo y dotan al macrismo desde afuera de la dimensión moral que el macrismo no tiene. Y territorial. Y territorial también, efectivamente han construido buena parte de su expansión. El macrismo construyó su expansión con el radicalismo. Por eso, el neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? Es un dispositivo, como bien decía el compañero, imperial, ¿no?, que opera desde una lógica, de una perspectiva global muy potente. Entonces, luego de probar con la dictadura, luego de probar con el peronismo, que lo hicieron menemismo, en esta oportunidad probaron ensamblándose con el viejo partido radical, con todos sus cuadros territoriales, como bien decís vos, pero sobre todo tomando prestado el discurso liberal republicano para dotarse de un discurso anticorrupción que ellos no pueden tener por sí mismos. O sea, si Macri quisiera por sí mismo tener el discurso anticorrupción, se les cagan todos de risa, ¿no? Pero ahí está Carrió. Ahí está Carrió dotando al macrismo del discurso moral que el macrismo no tiene. Y ese discurso moral es muy importante, porque es el que le permite construir su identidad en contraste con el kirchnerismo. O sea, todos los discursos, todas las identidades se construyen por contraste. No hay ninguna posibilidad de hacer una construcción de identidad en términos absolutos. Yo soy yo en oposición a otro.
ustedes como gremio son ustedes en oposición a la patronal, en oposición a otros gremios también, porque como el macrismo funciona con tercerizando su discurso en el sistema de medios hegemónicos, o sea, ¿qué hace el macrismo? El macrismo compra neutralidad valorativa, neutralidad enunciativa en los periodistas famosos, en Mirta Legrand, en Susana Jiménez. ¿Quiénes hablan del macrismo en términos positivos? Susana Jiménez, Mirta Legrand, Mariana Fabiani, muchos de ellos con muchos negocios con el macrismo, empezando por Mirta Legrand, cuyo nieto Nacho Viale tiene profundos negocios con el macrismo, ni hablar del marido de Mariana Fabiani. Bueno, pero nos vamos a meter en Radiolandia, no es la idea. Falta Polino. Todo América. Efectivamente, todo América. Ahora, el macrismo tiene tercerizado su discurso ahí. ¿Y para qué le sirve tener tercerizado su discurso ahí? Que compra neutralidad enunciativa. O sea, esto que le criticaban al kirchnerismo, el kirchnerismo renunció a la neutralidad enunciativa. En ese sentido tenía más honestidad intelectual, es decir, a ver, nosotros hacemos 6, 7, 8 y somos nosotros que lo hacemos. Y somos nosotros quienes hablamos. Y nosotros hacemos fútbol para todo y en la publicidad te ponemos 70 publicidades y hablamos nosotros. Y habla Cristina y habla... Estos, bajo otra cosa que hay que... Voy a decir una barbaridad, ¿no? ¿Ustedes me dan confianza? Voy a decir... Sí, decilo. Vamos a decir barbaridad. A ver, el discurso del pluralismo mediático, con el que tanto se ha atacado el kirchnerismo, termina dándole al macrismo la posibilidad de esta operación que hace que ellos no hablan y por lo tanto pareciera que fueran neutrales, porque hablan por ellos estos periodistas que parece que tienen neutralidad enunciativa, parece que no fueran el gobierno, hablan por el gobierno y son otros, y uno sabe que no, pero bueno, pero tienen un efecto sobre los sectores medios que consumen eso. Lo que hicieron fue, junto con la eliminación de la distancia entre política y sociedad, eliminaron la distancia entre Macri y todos nosotros. Somos como todos iguales a él, cuando él es el mayor de los desiguales, o uno de los mayores de los desiguales, ¿no? Esa operación efectivamente la hicieron, y la hicieron durante varios años, y es cierto que nosotros no la vimos. Le preguntaron a una gran cantidad de gente de distintos estratos sociales de a qué clase consideraban participar. El porcentaje de pertenencia a clase media que se adjudicaban era del 85%. O sea, todos, hay como una tendencia a considerarse todo de clase media y al construirse por contraste con aquellos que no lo son. La campaña de Cristina está lejos de estar durambarbizada, como dicen los medios hegemónicos. Yo creo que ahí hay en juego una estrategia comunicacional que a mi juicio en términos globales está muy bien planteada. Y voy a tratar de contar en qué sentido. Después puede que haya algunas deficiencias de acomodamiento en el tiempo, eso puede ser, pero ¿qué hizo Cristina en el acto de Arsenal? A mi juicio, lo que hizo Cristina en el acto de Arsenal fue hacerle una emboscada a los grandes medios hegemónicos, que fueron allí a buscar los atributos de ellas con los cuales seguir construyendo el macrismo por contraste. Fueron a buscar el autoritarismo, fueron a buscar la agresividad, fueron a buscar todo eso. ¿Qué hizo Cristina? No se los dio. Y al revés, puso en escena los afectados por la crisis, de tal modo que les invirtió la carga. O sea, ellos son el modelo neoliberal que hace visible su dimensión liberal republicana que le traen esos dirigentes nómadas, que le prestan esos dirigentes nómadas. ¿Qué hizo Cristina? Le sacó esa figura con la cual construir con ese discurso liberal republicano y en su lugar le puso los afectados por la crisis neoliberal y ellos no quieren mostrar. Y es lo que sigue haciendo. Ya, ustedes me quieren mostrar a mí estigmatizada y yo no, yo me corro. Y lo que le pongo es aquello que ustedes no quieren mostrar. A ver, describan mi campaña, ¿cómo van a hacer? Si mi campaña es una sucesión de afectados por la crisis. Y al mismo tiempo hace la misma operación macrista, pero politizada.
Si el macrismo le devolvía a la gente el uso de la palabra expropiada por las cadenas nacionales, ¿sí?, lo que hace ella es lo mismo. Dice, ¿ustedes creen que la palabra pública está expropiada por mí en las cadenas nacionales? Yo se lo devuelvo a la gente. Ahora, no a la gente del discurso banal del macrismo. Se lo devuelvo a todos aquellos afectados por la crisis. Y además, no llevo la escucha, yo no voy a escuchar, como hace el macrismo, a la gente en su mundo privado. Yo voy a escuchar a los dirigentes populares en los merenderos, en los comedores comunitarios, en las pymes, en las fábricas. Y entonces ella diseña una campaña que es como una inmensa intervención terapéutica sobre esa sociedad dolorida. Ella va a escuchar casi terapéuticamente a aquellos que están sufriendo la crisis, los cuida, les dice tienen que hacer algo con ese dolor. No va a ponerle palabras a la crisis, todavía. Se las va a poner más adelante. Hoy es más una tarea de contención, de estar con aquellos atravesados por el dolor, y al mismo tiempo lo que les dice es, den productividad a ese dolor. Como hace cualquier psicoanalista, si usted tiene un dolor, hagan algo con ese dolor, ¿no? Agarren ese dolor y transformen ese dolor en un voto. Porque si lo transforman en un voto habrá esperanza. Y ya llegará el momento en que la política de nuestra le vuelva a poner palabras a ese voto y a ese dolor. Y me parece que cuando le dice a los dirigentes que salgan a escuchar, Cristina vive todo el tiempo pidiendo a los dirigentes salgan a escuchar, no es la escucha boba del macrismo. Lo que le dice es vayan a escuchar la crisis y hagan algo con la escucha de esa crisis. No me vengan acá con el discurso de los maravillosos 12 años. Ya está, ahora a ver, escuchemos la crisis, escuchemos qué pasa con esto. ¿Y qué pasa con el dolor de los argentinos ante esa crisis? Y en eso lo que hace es darle a esos dirigentes argentinos doloridos como la posibilidad de recuperar el uso de la palabra propia. Por eso en los últimos actos no solo recibe a los perjudicados por la crisis, sino que les da el uso de la palabra. Y esa palabra se transforma en una palabra pública, efectivamente. Pero además, en ese proceso ya no hay un relato de los cuales del tanto nos cuestionaban, sino que hay relatos. Hay una polifonía de relatos que suben hacia arriba y que en algún momento será, al contrario del macrismo que intenta disolver la política, será lo que ya es un proceso, me parece muy potente, que es reconstruir la representación a nivel nacional. Así que, como ven, yo tengo una lectura esperanzadora y creo que efectivamente vamos por el buen camino.